días tengan ustedes, niños. Muy buenos días tengan ustedes, padres de familia. Los saluda la maestra Lisbeth, esperando este fin de semana hayan podido descansar y les haya ido excelente. Bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 21 de junio del 2021. Estoy muy agradecida por tenerlos otro día más en estas clases a distancia. En la sesión de hoy trabajaremos con 3 actividades. Te diré el material que necesitarás para que lo tengas a la mano y no te distraigas. En tu primera actividad necesitarás tu libro de matemáticas de la SED. En la actividad número 2 necesitarás tu libreta de español. En la tercera actividad necesitarás tu libro de historia y la guía. Reúne ese material para que no tengas distractores, por favor, y puedas realizar tus actividades de manera adecuada. Si tienes alguna dificultad, puedes mandarme mensaje y yo te puedo ayudar de manera individual. Las evidencias en tus libretas deben de tener nombre, título, fecha, instrucciones. En tu libro de matemáticas y en la guía, solamente tu nombre y la fecha. Sin más que decir, deseo que tengas un excelente día. Ponte cómodo, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Empezamos con tu primera actividad en tu materia de matemáticas. El material que tú vas a necesitar para esta clase será tu libro de matemáticas de la SED. El tema que trabajaremos el día de hoy se llama factor constante de proporcionalidad. Es un tema que hemos trabajado en clases anteriores. Este sería el último día que repasamos ese tema. El objetivo de esta clase sería que tú recordaras cómo calcular el factor constante de proporcionalidad. ¿Lo recuerdas? ¿Qué pasos debemos seguir? Excelente. Vamos a iniciar explicando qué es el factor constante de proporcionalidad. El factor constante de proporcionalidad es cuando un valor es constante y proporcional al otro. Que si tú ese valor lo multiplicas por 3, el otro valor también lo tienes que multiplicar por 3. Que si en una parte vas en forma ascendente, en la otra debes de ir de forma ascendente. Y si vas de forma descendente, también tienes que ir en la otra parte de forma descendente. Por eso se dice que los valores deben de ser constantes y proporcionales. Para poder calcular ese factor constante de proporcionalidad, utilizamos 2 pasos. El primero es ubicar el valor unitario, ya sea directamente o dividiendo los valores que tengo completos. Y después de que ubicamos ese valor unitario, multiplicarlo por los datos que ya conozco, ¿sale? A continuación, te presento un ejemplo y ese ejemplo tiene las 2 posibilidades de ubicar el valor unitario. Fíjate bien, observa bien cómo lo vamos a realizar para que no tengas alguna duda. Aquí tenemos ciertos juguetes y esos juguetes están almacenados en cajas. Cada caja tiene distinta cantidad de juguetes dependiendo a lo que se refiera. Primero vamos a observar todo lo que tiene esas cajas, ¿sale? Tenemos pelotas y tenemos trompos. ¿Cómo puedes realizar tú el cálculo del factor constante de proporcionalidad en una tabla que tiene varios segmentos? Primero vamos a resolver el de las pelotas. Te pregunto, ¿cuáles son los pasos para ubicar el factor constante de proporcionalidad? Son los que siempre hemos venido trabajando. Ubicar el valor unitario. ¿Podemos ubicar el valor unitario en las pelotas? Sí, ¿verdad? Quiere decir que una caja de pelotas trae 15 en cuanto a cantidad, 15 pelotitas. Eso quiere decir que el valor unitario de las pelotas es 15. Lo segundo que yo voy a realizar es multiplicar el valor unitario por los datos que ya conozco. Quiere decir que yo tengo que calcular cuántas pelotas traen 4 cajas, cuántas pelotas traen 10 cajas, ¿sale? Vamos a iniciar. ¿Cuál es el valor unitario? 15. ¿Y cuál es el valor que yo quiero calcular? El de 4 cajas. 4 por 5, 20. Llevo 2. 4 por 1, 4. Y 2 son 6. Quiere decir que 4 cajas de pelotas van a traer la cantidad de 60 pelotitas. Ahora vamos con el segundo dato, que son 10 cajas. Voy a multiplicar 15 por 10 porque 15 es el valor de una caja. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 5, 5. 1 por 1, 1. Quiere decir que 10 cajas
trae la cantidad de 150 pelotas, ¿sale? Ahora, una vez que tú tengas completadas las pelotas, ahora vamos al otro tipo de juguete. ¿Qué juguete te piden encontrar la cantidad? El trompo. Si tú te fijas, no podemos ubicar el valor unitario de forma visible, de forma directa. ¿Por qué? Porque una caja de trompos no sabemos cuántos trae. Quiere decir que voy a realizar una división con los datos que yo tengo completos. ¿Qué datos tengo completos yo de los trompos? Dice aquí que 4 cajas de trompos tienen 52 en cuanto a cantidad. Entonces, ¿cómo será mi división? 52 trompos que tienen 4 cajas. Con esta división, yo voy a poder encontrar el valor unitario de los juguetes en cuanto a los trompos. Empezamos. El 4 cabe en el 5 una vez. 4 por 1, 4, se hace una resta. ¿El 4 cuántas veces cabe en el 12? 3. 4 por 3, 12. Y ahí se termina la división. Quiere decir que una caja de trompos trae 13 en cuanto a cantidad. Ahora, este 13 es el valor unitario. Por lo tanto, este 13 yo lo voy a multiplicar por los valores que me hagan falta para encontrar los valores faltantes, ¿sale? Entonces, este 13 lo voy a multiplicar ¿por qué número? Por 10 porque es el que me hace falta y el 13 es el valor unitario. 0 por 3, 0, 0 por 1, 0. 1 por 3, 3 y 1 por 1, 1. Quiere decir que 10 cajas de trompo me van a traer 130 en cuanto a cantidad. Así puedes calcular tú el factor constante de proporcionalidad cuando puedas ubicar directamente el valor unitario o cuando lo tengas que ubicar mediante una división. Estos pasos jamás van a cambiar. Lo que van a cambiar son los valores y el tipo de objetos o cantidades, ¿sale? ¿Queda claro hasta ahí cómo podemos calcular el factor constante de proporcionalidad? Excelente. Nos vamos a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Te vas a ubicar en tu libro de matemáticas de la SEP en la página 108. Ahí tienes que resolver problemas en los cuales vas a calcular el factor constante de proporcionalidad. Te muestro el primero. Dice así. Si 1 kilogramo de plátano cuesta 8.50, ¿cuánto hay que pagar por 5 kilogramos? Aquí lo que vas a realizar es calcular el valor que tienen 5 kilogramos. Si 1 kilogramo cuesta 8.50, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para calcular cuánto cuestan 5? Eso es lo que tienes que realizar. En el segundo problema dice de la siguiente manera. Si por 7 refrescos iguales se pagan 63 pesos, ¿cuál es el precio de uno? Ahí tienes que calcular el valor unitario. ¿Cómo se calcula el valor unitario cuando no lo tienes directamente? Mediante una división, ¿verdad? Vas a dividir 63 entre 7 y encontrarás el valor unitario. Nos vamos al problema número 3. Ahí tienes que completar una tabla en la cual tienes que calcular cuántos libros totales tienen algunas cantidades de cajas. Yo te voy a regalar este número. Fíjate bien cuáles son los números que deben estar aquí. 3, 6, 9 y 12. Para tú poder completar estas partes faltantes, primero tienes que sacar el valor unitario dividiendo 24 entre 3 porque son los valores que yo conozco. O también 72 entre 9 te tiene que dar lo mismo. Una vez que encuentres el valor unitario, ese valor lo vas a multiplicar por estos datos que tienes para encontrar los valores que hacen falta. Nos vamos al siguiente problema que dice así. Si por 3 kilogramos de manzana se pagan 20 pesos, ¿cuánto hay que pagar por 15 kilogramos? Ahí primero tienes que identificar el valor unitario mediante una división y posteriormente lo que resulte de esa división, multiplicarlo por 15 porque quiero encontrar el precio de 15 kilogramos. Y vas a contestar la pregunta que está abajito que dice así. ¿Cuántos kilogramos pueden comprarse con 120 pesos? Tienes que calcular los kilogramos que tú puedes comprar con 120 pesos. Una vez que termines esa pregunta, pasamos a la siguiente, la cual dice así. Si con 3 refrescos familiares se llenan 9 vasos, ¿cuántos vasos se llenan con 5 refrescos familiares? Primero vas a sacar el valor unitario dividiendo
9 entre 3. Y ese resultado lo vas a multiplicar por los 5 refrescos familiares y con eso llegarás al resultado porque estás calculando el factor constante de proporcionalidad. Ahora nos vamos a la siguiente tabla. Ahí tienes que calcular el valor unitario. Si tú ya conoces estos y estos valores, ¿cómo le puedes hacer para calcularlo? Mediante una división. Yo te regalo este número que es 45. Ahora tú calcula el valor unitario de esa tabla. Y después nos pasaremos al siguiente problema. Por 16 cuadernos se pagaron 100 pesos. ¿Cuánto habría que pagar por 20 cuadernos? Ahí lo primero que vas a realizar es calcular el valor de un cuaderno, dividiendo 100 entre 16. Y posteriormente, con ese resultado, tú vas a calcular cuánto cuestan 20 cuadernos. Y después te ubicarás en la tabla que ahí te proporcionan. Si te fijas, vienen dos valores, 1 y 3. Tú abajito del 3 vas a poner 10. Ahí tienes que calcular tú los valores que hacen falta. Fíjate bien que en los dados ya viene el valor unitario, pero en las pelotas y muñecas tú lo tienes que calcular para calcular los valores faltantes, ¿sale? Y finalmente te vas a ir al último problema que dice así. En una escuela primaria de cada 5 estudiantes, 3 son mujeres y de cada 15, 2 son de cuarto grado. Si la escuela cuenta con 16 estudiantes, ¿cuántos son de cuarto grado? Ahí tienes que calcular el factor constante de proporcionalidad que te proporcionan en la pregunta, ¿sale? ¿Queda clara hasta ahí la actividad? Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminarla y cuando la finalicen pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por tu actividad número 2 en tu materia de español. Para esta ocasión tú vas a necesitar tu libreta de español. Trabajaremos un tema llamado tablas de datos. El objetivo de esta clase es que tú identifiques qué elementos debe llevar una tabla de datos, para qué nos puede servir y en dado caso de que se nos requiriera cómo poder realizar una tabla de datos. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Qué son las tablas de datos? ¿Para qué nos pueden servir estas tablas de datos? Ok, pon mucha atención por favor. Las tablas de datos son recursos gráficos que nos van a proporcionar a nosotros información muy importante, pero esta información va a estar organizada. Las tablas de datos son recursos que también nos van a proporcionar información que va ordenada. Aquí nosotros podemos clasificar cantidades, porcentajes, números, datos, cifras, etc. En sí, estas tablas de datos nos van a proporcionar a nosotros información muy importante, pero esta información va a estar clasificada y va a estar muy bien organizada, por lo tanto, la vamos a comprender a primera vista. Pero, ¿cuáles son esos elementos que debe llevar una tabla de datos para que nosotros la podamos entender? Pongan mucha atención, por favor. El primer elemento que debe llevar una tabla de datos es el título. El título siempre debe ir en la parte de arriba. Pero, ¿qué es el título? El título es el que nos va a decir de qué se va a hablar en esa tabla de datos. Nos va a mostrar el contenido con el cual nosotros nos vamos a encontrar en la tabla de datos. Si ustedes se fijan, el título de mi tabla se llama Acoso escolar o bullying en México. Este será el título. ¿Y qué nos dice el título? Nos dice que esta tabla va a hablar del bullying. Por eso es importante que lo coloquen a primera instancia. ¿Por qué? Porque el título nos va a decir el tema del que se va a hablar en esa tabla. La tabla de datos tiene otro elemento muy importante y ese son las columnas. ¿Qué son las columnas? Las columnas son las que van de manera vertical y nos van a ayudar a organizar las partes de esa tabla de datos. Cada columna tiene que tener una cabeza. ¿Qué significa cabeza? Significa el título de esa columna. Si ustedes se fijan, aquí tenemos dos columnas y cada columna tiene su título o cabeza. Ese título o esa cabeza nos van a ayudar a nosotros a identificar de qué se está hablando en las columnas. Por ejemplo, aquí dice situación de acoso.
Quiere decir que esta columna va a tener todas las situaciones de acoso que han sufrido las personas. Y acá dice porcentaje. Quiere decir que esta columna va a tener los porcentajes de esas situaciones de acoso. Si tú te fijas, cada columna tiene su cabeza o su título. Miren, las columnas son las que van de forma vertical, son las que van hacia abajo. Y estas nos van a ayudar a entender a qué se refieren los datos que nos está presentando la tabla de datos, ¿sale? Otro elemento fundamental que debe tener las tablas de datos son las filas. Las filas son las que van de manera horizontal, fíjense bien. Y cada fila tiene que tener también su cabeza. Cada fila debe de tener también su título. ¿Por qué? Porque ese nombre, ese título o esa cabeza nos va a ayudar a entender los datos que nos está presentando esa tabla. Si ustedes se fijan, aquí hay 4 filas y estas filas tienen su nombre, tienen su título y tienen su cabeza. Al igual que las columnas, las filas también nos van a ayudar a entender el contenido de esa tabla, qué significa cada uno de los datos. Además del título, la columna y las filas, también debe llevar otro elemento fundamental, el cual se llama pie de figura o pie de la tabla. ¿Qué significa eso? Ese pie de figura o pie de la tabla es un texto que va al final, en la parte de abajo. Este nos va a indicar de dónde se obtuvo esta información. El pie de figura o el pie de la tabla nos va a indicar cuál fue la fuente de información de la cual nos basamos nosotros para sacar esta información, donde nosotros investigamos sobre este tema. Es muy importante que aparezca en la parte final de la tabla. ¿Por qué? Porque ahí nosotros nos vamos a dar cuenta dónde fue que se investigó sobre estos datos. ¿En qué fuente de información se basaron las personas para sacar estos resultados? Estos son los elementos que debe llevar una tabla de datos y la función principal, la cual es proporcionarnos información organizada para que la podamos entender. Recuerda que el título tiene que aparecer en la parte de arriba y es el que nos va a proporcionar a nosotros el tema del cual se está hablando en la tabla de datos. También deben de ir columnas, que son las que van de manera vertical, y cada columna debe tener su título o cabeza para que nos ayude a entender los datos a los que nos referimos. Después de las columnas vienen las filas, que son las que van de manera horizontal. Estas también deben de tener su nombre y su cabeza porque nos van a ayudar a entender qué significan los datos. Y al final el pie de la figura o el pie de la tabla de datos que nos va a decir de dónde obtuvimos esa información o de dónde se investigaron esos datos, ¿sale? Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo le puedo hacer yo cuando no me muestren una tabla de datos, pero sí me muestren la información? Pongan mucha atención. Cuando a ustedes no les proporcionen una tabla de datos, pero sí les den información sobre algún tema, ¿qué pueden hacer para realizar una tabla de datos? Siguiendo estos pasos tan sencillos que les voy a decir, ustedes van a poder realizar una tabla de datos. Primero, es identificar el tema del cual se está hablando en esta información. Cuando lo identifiquen, lo sacan y lo colocan en la tabla. Al principio, ¿sale? Eso es lo primero que deben de hacer. Leer la información y localizar el título y colocarlo al inicio de esa tabla. Posteriormente, vuelves a leer la información y vas a seleccionar el título de las columnas posibles que tú puedes tener en esa tabla de datos. ¿Qué columnas puedo colocar yo para entender mejor esa explicación? Después de que ya tengas tus columnas, puedes sacar los títulos de las filas. Las filas, recuerda que son las que van de manera horizontal. Puedes sacar todos los títulos de las filas y colocarlos en la tabla. Y finalmente colocar los números, datos o porcentajes de lo que se está hablando y al final colocar el pie de la figura. Recuerda que el pie de la figura es de dónde obtuviste tú esa información, de qué libro, de qué sitio, de qué revista, de qué periódico, pero tienes que colocar todos los datos de esa fuente de información. Recuerden que estas tablas de datos nos van a proporcionar a nosotros información organizada, clasificada,
y ordenada. ¿Para qué? Para que nosotros estemos informados y podamos entender esa información a la primera y sin complicaciones. ¿Queda claro hasta ahí la función que tienen las tablas de datos y cómo podemos realizar una de ellas? Excelente, niños, espero con esta explicación puedan realizar su siguiente actividad. Pongan atención, por favor. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu libreta de español, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente iniciarás con la realización de esta actividad. Lo que vas a realizar aquí es observar la tabla y realizar lo que se te pide. Vas a encerrar con rojo el título de la tabla. Vas a encerrar con verde el título de las columnas. Vas a encerrar con azul el título de las filas y vas a encerrar con café el pie de figura. Y posteriormente vas a contestar las preguntas que ahí se te proporcionan. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta segunda actividad y cuando la finalices pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos por su última actividad en su materia de historia. Para esta ocasión ustedes van a necesitar su libro de historia y su guía aplicado, ¿sale? Reúnanlo por favor para que no se me distraigan. El tema que trabajaremos el día de hoy será cultura y medios de comunicación en la década de los 20. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo crees tú que era la cultura de los mexicanos alrededor de 1920? ¿Cuáles fueron los medios de comunicación que les facilitaron la vida y la convivencia a los mexicanos en aquella época? Excelente, niños. El objetivo de la clase es que ustedes identifiquen cuáles son los medios de comunicación que se introdujeron en la segunda década del siglo XX, así como también cuáles fueron los aspectos culturales que se incluyeron en nuestro país. Hay que poner muchísima atención, por favor. En la época de 1920, México se consideraba un país megacultural, un país con diversidad cultural. Esto porque cada uno de sus pueblos tenía distintas características, tenía costumbres arraigadas, pero también estos pueblos adaptaron sus costumbres y sus creencias también de otros países. Por eso se consideraba México un país con diversidad cultural. Pero esta diversidad cultural inspiró a diferentes cineastas, músicos, escritores, pintores, poetas, maestros, etc. Lo que llevó a que surgiera la cultura popular. Esta cultura popular surgió alrededor de 1920 debido a esa inspiración que tuvieron estos artistas por las diferentes culturas, tradiciones, costumbres e ideas que México trajo para nuestro país de distintos otros países, ¿sale? Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo influyeron esos escritores, esos músicos y quienes participaron? Yo te lo voy a decir. En esta cultura popular participaron primeramente pintores. ¿Cuáles pintores fueron los principales que impulsaron esta cultura popular? Aquí se encuentra Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, etc. Estos difundieron a través de las pinturas la vida de los campesinos y de los indígenas, el valor de la historia de nuestro país. Ellos, mediante sus pinturas, reflejaban cómo vivían las personas aquí en México, pero las personas del campo, y cómo se vivía en cuanto a la situación de nuestro país. Todo eso quedó reflejado en sus pinturas. Pero así como estos pintores, también en esta cultura popular participaron músicos como Manuel Ponce, Silvestre Ruedas, etc. Ellos realizaban composiciones como corridos y canciones, pero esas composiciones expresaban la vida de los mexicanos, así como también la realidad nacional, así como también los problemas de tierra que había en ese entonces en nuestro país. También ellos reflejaban en sus canciones la vida de los indígenas campesinos y la violencia que había dejado nuestra Revolución Mexicana. También en esta cultura popular que se creó participaron distintos escritores como Octavio Paz. Fue uno de los más importantes. Él, a través de sus escritos,
analizaba la historia de México, analizaba la situación en la que se encontraba nuestro país después de la Revolución Mexicana, así como también la cultura y la historia de los mexicanos. Él fue un escritor muy importante, ya que aportó mucha base cultural a nuestro país. Después de que tanto escritores, pintores y músicos participaran en la creación de la cultura popular, también en nuestro país se introdujeron diferentes medios de comunicación. Tales fueron el cine, la radio y la televisión. El cine agarró popularidad en 1932 a 1955, pero ¿cuál era su función o su utilidad? Este mostraba la vida de los mexicanos y también las aspiraciones. En las películas que mostraban en el cine, se reflejaba la vida cotidiana de todos los mexicanos en cuanto a los campesinos y a los indígenas, así como los problemas de violencia que había en nuestro país. Había varios ídolos. Entre los ídolos que había en aquel entonces se encuentran Pedro Infante, Cantinflas, María Félix, Titán, etc. A lo mejor tú conoces alguno porque aún siguen apareciendo películas sobre la situación que vivía nuestro país en aquel entonces. Estos actores se consideraban uno de los más importantes que reflejaban cómo era la situación de los mexicanos. Así como el cine, también se introdujo la radio. Pero ¿cuál era la función de la radio? La función de la radio permitió que la gente se informara. ¿Por qué? Porque ahí pasaban noticias. También permitió que la gente se divirtiera porque pasaban concursos, radionovelas, etc. También la radio permitió que las personas analfabetas, o sea, las personas que no sabían leer ni escribir, se informaran de los hechos que acontecían a diario en nuestro país y cómo era la situación que atravesaban muchos mexicanos. Así como la radio, también se introdujo la televisión. ¿Cuál era la función de la televisión? Esta introdujo nuevas costumbres, tradiciones y difundió estilos de vida distintos, así como también ideas, creencias y estilos de moda del extranjero. Y eso influyó en la conducta de los mexicanos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos tomando algunas de esas creencias, ideas, tradiciones de otros países, así como estilos de moda. Por lo tanto, la vida nacional fue cambiando gracias a estas influencias. Todo esto que les acabo de mencionar contribuyó a la vida cotidiana y a la cultura de los mexicanos, ya que nuestro país sufrió muchos cambios en cuanto a la cultura y a su expresión a través de la influencia de todo esto que se introdujo. ¿Sale? Queda clara hasta ahí la actividad, cómo fue cambiando la cultura de los mexicanos, así como también cuáles fueron los medios de comunicación que se introdujeron en aquel entonces. Excelente, niños, nos vamos a ir a la actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en su guía aplicados, página 280. Para eso, tú también puedes apoyarte en tu libro de historia, página 142, 143 y 144. En el punto número 1 vas a relacionar lo que permitió cada uno de esos medios de comunicación. Por ejemplo, el cine, la radio y la televisión. ¿Qué permitió cada uno o cuál era la función de cada uno? Posteriormente te ubicarás en el punto número 2. Ahí tienes que contestar la siguiente pregunta. En la segunda mitad del siglo XX se introdujeron en los hogares el teléfono, el radio, la televisión. ¿Piensas que con ellos cambió la forma de ser y de actuar de los mexicanos? ¿Y por qué? ¿Queda clara hasta ahí la actividad? Excelente, niños. Tómense todo el tiempo que ustedes necesiten para terminarla. Han llegado al final de su clase. Muchas gracias por estar de nuevo una semana más en esta modalidad a distancia. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra que espera verte muy pronto. Recuerda que las evidencias las estará esperando en el transcurso del día. Échale muchísimas ganas. Ya casi termina el ciclo escolar, así que no desistas, por favor. Espero verte en la clase de mañana, así que cuídate mucho, ¿sale?